¿Qué es lo que ellos tienen qué es lo que ellos tienen que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que ellos hacer para poder nosotros recibir el mensaje de hoy? Dicta una palabra y no permite que el Espíritu Santo fluye en cada iglesia. Es importante que el pastor de la iglesia, el padre de la casa, tiene esa libertad de poder ministrar a la iglesia lo que Dios quiere decir a su pueblo. Quizás Pastor Ibarra tiene una palabra para su iglesia en Coatzacoalcos y yo tengo una palabra para mi iglesia aquí en Valdivia, y quizás Angélica tiene un mensaje para la iglesia ya en Colombia, y en toda la iglesia cada uno tiene una palabra distinta, porque Dios ministra conforme a la necesidad y donde tiene que ser ministrado en la iglesia, en su local. Entonces es importante que Pastor Ibarra, Angélica y Pastor Bernardo y todos los demás que están con nosotros tienen la libertad de ministrar conforme el Espíritu Santo les indica lo que hay que hacer. El mensaje que yo predico puede ser que está bueno para la iglesia corporativa, pero es importante que el padre de la casa tiene un mensaje para ella misma. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con ese ministerio nicolaicos. Nico significa conquistador y laico significa del pueblo. Y ese espíritu que quiere conquistar el pueblo, manipular el pueblo, guiar el pueblo, viene por causa de este tipo de gobierno episcopal. ¿Ok? Segundo es el presbítero. El presbiteriano es una iglesia, sistema donde hay un liderazgo que está formando como directrices, una junta de directores, una junta de ancianos, una junta de diáconos y diaconesas y ancianos que colectivamente ellos controlan o manipulan o dictan o hacen que el pastor se siente incómodo por un mensaje o por una palabra que lleva la iglesia. La iglesia presbiteriana se funciona así. La junta directiva es que contrata el ministro. La junta directiva es que dicta al ministro qué es lo que tiene que predicar. Y ese es otro sistema que siempre funciona con un grupo de fariseos y escribas, donde tienen un equipo Sanhedrin que está dictando qué es lo que ellos pueden hacer o no pueden hacer. Este sistema no es de Dios. Recuerda que en 1 Samuel 8, 1 al 7, lo van a notar en los mensajes aquí, 1 Samuel 8, 1 al 7, que hay un pueblo que rechazó el gobierno teocrático para un gobierno humano. ¿Por qué tenemos estos hombres encima de nosotros? Queremos un rey, dicen ellos. Y ellos eligieron democráticamente a un rey por encima del orden de Dios, que es teocrático. La democracia no es de Dios. Por eso tenemos tantos problemas con gobiernos hoy día, porque deja que el pueblo dicta o el pueblo escojo o el pueblo está diciendo. Recuérdate quiénes fueron que dijeron a Poncio Pilato que crucifica a Jesús. El pueblo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces este tipo de gobierno persigue al hombre establecido. El sistema congregacional. Esto es otro modo donde la congregación controla el líder de la iglesia. Es un sistema democrático también, donde la muchedumbre de personas gobiernan. Lo dijo otra vez. Y tengo que decir, recuérdense que la muchedumbre en Mateo 27, 21 fue aquel que dice, danos Barrabás, queremos Barrabás, porque ellos dijeron que ellos prefieren que Barrabás sea liberado que Cristo. Gracias a Dios por eso, porque si no, tuviera nosotros un problema sin perdón. Pero ahora venemos a lo que es este tipo de iglesia, que es un gobierno que está gobierno por el pueblo, tiene Cristo afuera, no dentro. Por eso Cristo está tocando la puerta. Si hay aquí, yo toco la puerta. Si alguien escucha mi voz y me deja entrar, yo entré con él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué tipo de iglesia tiene Cristo afuera tocando la puerta? La iglesia congregacional, donde la congregación gobierna, mueve, influye y manipula también el liderazgo de la iglesia. Hay personas que también en ese sistema hacen lobbying y tratan de murmurar y convencer una mayoría de la iglesia para que ellos fluyan en favor de ellos o fluyan con ellos, persuadiendo a ellos, hermanos, ¿qué tú crees? ¿Qué tú opines? ¿Qué de esto, lo otro? Y causa una inquisición dentro de la iglesia, lo cual la persona siendo perseguido es el hombre que Dios envió para pastorear la iglesia. Número 4, la iglesia independiente. La iglesia independiente, esto hay muchas iglesias que están independientes, es decir, que no son parte de un cuerpo. No dijo concilio ni fraternidad, pero un cuerpo. El cuerpo es una familia y una iglesia independiente significa que el pastor
no tiene nadie por encima que le está rendiendo cuentas a. No tiene alguien que está vigilando, no tiene alguien lo cual le pueda ministrar, no tiene alguien lo cual, pero mira, Jesús, en Juan 17, Jesús rendía cuentas por todas las personas que tenía él. Y nosotros tenemos que entender que ninguna persona, si Jesús tenía que reportarse a alguien, también nosotros tenemos que tomar lo mismo. Ah, tú dices que Jesús reportaba a Dios, pero también Dios ha puesto personas donde uno tiene que estar sometido al otro. Y vemos el sistema en la iglesia de Antioquía, donde Pablo y Pedro eran personas que sometieron unos a otros para gobernar la iglesia que Dios estaba formando en aquellos tiempos. Siempre vemos dos personas que están dando juntos, pero uno está señoreado por el otro está sometido como el segundo hombre, el otro está ahí como respaldo, porque si uno se cae, el otro lo pisotea. ¿No? El uno se cae, el otro lo levanta. Por eso andamos dos en dos. Por eso tú ves, cuando nosotros viajamos en el ministerio, es importante. A mí, a veces tengo que viajar solo por causa que los demás no pueden viajar conmigo. Pero siempre busco donde yo puedo estar bajo la cobertura de otro que me cubre, que me da testimonio, que yo siempre estoy con ellos. Es importante que nosotros adaptamos esta cultura de andar dos en dos. Por eso, si el pastor o pastora es una persona soltero o soltera, es importante que tiene un escudero o una persona de segunda compañía que le acompaña, que le cubre, que le cuida, que sea testimonio para que el pastor no tiene ninguna persona reportando locura sobre el comportamiento. Pero las iglesias dependientes, ese sistema es donde un hombre gobierna solo y no hay un equipo de liderazgo de ancianos que gobiernan juntos. Oye, yo sé que usted está estudiando mucho el hombre establecido, pero el hombre establecido no es el hombre que gobierna solo. Tiene un equipo de personas que conjuntamente con él gobierna la iglesia. No es el llano solitario, no es la última Coca-Cola del desierto. Él es una persona que es un anciano de ancianos, un líder de líderes, un sumo sacerdote por encima de los otros sacerdotes, lo cual él tiene la última palabra y la primera palabra. Y si él comete un error, Dios se encarga, porque ese hombre también está sujeto a otro hombre de autoridad. Así que esos son los cuatro sistemas que hoy día fluyen en muchas iglesias a nivel mundial, no solamente en México, Colombia, Chile, Argentina, República Dominicana, pero a nivel mundial. En una paréntesis, usted podría compartir este link en el grupo de Mapa, Jacqueline, que hay personas de la República Dominicana que no están informados de esto para conectarse. Así que vamos a seguir con este. Nosotros estamos enseñando un sistema autónoma. Este sistema que creemos que es el gobierno que Dios escogió, es donde uno está siendo gobernado para una pluralidad de ancianos. Si yo no estoy, hay personas que pueden seguir gobernando la iglesia tranquilamente, porque yo establezco, pero el equipo de segundo hombres están ahí para enforzar, para cumplir y asegurar que lo que Dios ha dado a nosotros se cumple. Entonces, el sistema autónomo es uno que se funciona con lo que es el gobierno de equipo de ancianos. No busco yo los ancianos que me dicen, ¿qué creen ustedes sobre esto, qué creen lo otro? Cositas como logos de la iglesia o logos de ministerio. Yo consulto el equipo para que ellos tengan su concepto, pero sobre doctrina, sobre palabra, no consulto, porque yo tengo un pastor con cual me instruye a mí. Entonces yo lo que hago es, yo enseño a mis líderes y mis ancianos qué es lo que Dios está diciendo al pueblo de hoy. Doctrina, principios, palabra. Si hay puntos, si hay cosas que hay una persona que hay que ministrar, si hay personas que necesitan consejería, tenemos personas en este ministerio que son preparados, consejeros cristianos con esta palabra, que pueden asesorar y aconsejar a las personas. Y también algunas personas en el equipo han sido preparados para dar consejería, lo cual yo también, mi esposa también, pero ya cuando la iglesia está creciendo, no podemos estar constantemente cambiando los pañales de aquellos que están entrando.
Por eso tenemos en la casa de fe otras personas que son equipados, preparados para enseñar y a dar consejo. Y si algo llegan a ellos donde ellos no pueden, me llaman a mí. Y ahí ni y mi esposa, nosotros encargamos de trabajar con esas personas. Así que es una costumbre que tenemos que tratar de entender que esto viene del libro de Hechos, donde esta iglesia está autogobernado sin influencia externa. Significa que no hay nadie afuera que viene para dar influencia, se autopropagarse, se autosostenga, se autolevanta, se autogobierna, pero siempre está mantenido con una doctrina que está alineado con aquellos que han sembrado su doctrina en ellos. Está comprometido, esta iglesia está comprometido para equipar los creyentes para la obra del ministerio. Es un ministerio de equipo. Es un ministerio que hay intimidad con Cristo, el Espíritu Santo. Me gusta mucho como Pedro dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y me gusta mucho cuando Pedro dijo, nosotros nos consejamos con el Espíritu Santo y él nos dijo, elija, sepárame sepárame el otro. Es un grupo de ancianos que están bien afinados y bien alineados con el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Y es importante que tenemos la sensibilidad del Espíritu Santo para que seamos guiados por la verdad. No es siempre cosas que son lógicas. A veces te guía una locura. No tiene lógica. Pero el Espíritu Santo tiene todo bajo control, sabiendo que Él te va a guiar es para el propósito de glorificar a Dios, propósito para establecer la palabra de Dios, el propósito para que Dios sea primera en su pueblo y todo demás empiezan a ver que la iglesia es una iglesia donde el pastor de la iglesia está guiando o ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Otra vez, quiero que ustedes mantengan con nosotros. El tabernáculo de David y la iglesia, usted puede leer el libro de Hechos. El libro de Hechos es bueno de leerlo porque de 1 a 12 se muestra Pedro y de 12 en adelante se muestra Pablo. Se muestran dos tipos de liderazgo en la iglesia primitiva. Se va demostrando cómo estos dos hombres establecidos, están trabajando conjuntamente para establecer la iglesia de Jesucristo. Entonces tenemos que ver que lo que nosotros tenemos que ver, que como dice en el libro de Amos 9:11 y también en Hechos 15:13-17, como Dios está hablando del tabernáculo de David. No es que tenemos que edificar un tabernáculo como igual literalmente David, pero es el sistema que David tenía en la edificación de ese tabernáculo, donde uno se levanta ruinas. Eso significa una iglesia que está restaurando, reedificando, está siempre levantando personas para reedificarlos, restaurarlos, redimirlos. Esa es una iglesia que está pensando en personas y no en edificios. Tenemos que invertir más en edificar personas por encima de edificios, porque si tú hagas esto, el pastor que está enfocado en edificar una iglesia, edificio, va a gastar toda su lana en llenando la iglesia con personas. Si tú hagas al contrario, invierta tu dinero para edificar personas. Invierte dinero para edificar y establecer relaciones. Invierte dinero en formar relaciones estrechas, transparentes, que vean tu corazón. Y la iglesia se llena solo. La iglesia no hay que forzarse a buscar gente. Todo el mundo está buscando una iglesia donde puede ser insertado, conectado, relacionado con relaciones uno con el otro. Es difícil que la iglesia que tiene relaciones estrechas, hay división. Es difícil una iglesia que tiene relaciones bien concertado, bien unido, piedra sobre piedra, se divide. Porque la piedra angular de esa iglesia, la persona clave en esa iglesia es Cristo Jesús. Y por eso queremos que ustedes vean que nosotros no estamos, aunque cubrimos iglesias, aunque nosotros somos padres espirituales de otros ministros, yo no voy diciendo a ellos los sábados, ¿qué vas a predicar mañana? ¿Qué estás predicando a las personas? Les doy palabra, les entrego palabra y ellos instruyen conforme al nivel de cada persona que está congregando en esa casa de fe. Y eso es donde está la autonomía. Hay algunas iglesias que ya están maduros y pueden aguantar palabras más profundas.
Hay otras iglesias que son bebés y tienen que comer compote, pero puré, no pueden masticar carne. Entonces el ministro tiene que ser sensible al nivel de iglesia que tiene para que la iglesia pueda crecer espiritualmente hasta llegar al punto donde está comiendo carne y está enseñando. En el libro de Hebreos se muestra una frustración del autor, que ya ustedes deberían ser maestros, pero es necesario que yo vuelva a darles leche. ¿Por qué tiene que volver a darle leche? Porque puede haber una iglesia que está inmadura. Pastores, no se siente mal si tú tienes que volver a enseñarles cosas básicas a su iglesia, porque muchas personas todavía no han cansado, no han entendido el nivel donde otros están. Por eso tenemos que estar constantemente educando a la iglesia y a veces tenemos que tener diferentes grupos donde la iglesia puede estar siendo instruido hasta, como dice la Biblia, hasta que todos llegamos a la misma nivel, a la misma estatura, a una doctrina con colectivo en el Señor. ¿Ok? Vamos a seguir en esto hacia la otra parte que estamos hablando acerca de los 3 fases de iglesia autónoma. Esto es importantísimo para su desarrollo espiritual. El examen, no te preocupes por eso, usted van a pasar con 100. Pero ahora yo quiero que usted pone su mente de enfocar, porque no estamos nosotros estudiando solamente para pasar el examen, estamos estudiando para aplicar estos temas a nuestras vidas espirituales en Cristo Jesús. Así que pone cuidado. Hay fases en cual la iglesia está siendo formada. Fase número 1 es la fase de Adulam. Fase de Adulam. Esa es la fase donde la iglesia está iniciando, está congregando. Es un lugar donde se desconecta y hay personas que están no contentos, hay personas que están amargos, hay personas que están siendo restaurados. Adulam es un lugar de restauración, de refugio. Entonces, podemos ver más acerca de esto en el 1 Samuel 22, 1 al 3. Usted ese versículo bíblico lo puede revisar después, pero se muestra donde David fue ahí de Mizpa a Moab, de Mizpa de Moab, y se dijo al rey de Moab, por favor, permite que mi madre y mi padre vengan aquí contigo hasta que yo sepa lo que Dios quiere hacer conmigo. Es un lugar de incertidumbre. Es un lugar donde yo digo, yo no sé lo que Dios quiere hacer conmigo, pero estamos aquí, Señor. Estamos aquí en este lugar de refugio, guardado en el cuerpo de Cristo, siendo formados, siendo preparados para migrar al lugar donde tenemos que llegar. Entonces, en esa fase, nosotros llegamos al próximo fase. La iglesia no puede permanecer en esa fase porque tenemos que tener, es una iglesia que tiene que tener su visión clara. ¿Cuál es nuestro propósito? Si somos una iglesia que para servir a personas que están en las calles, personas que están en drogadicción, cada iglesia tiene un llamado. Y ese llamado tiene que ser bien claro por el pastor de la iglesia, que esto es nuestro llamado. Entonces la iglesia, asimilando la visión del padre de la casa, empieza a tener una claridad. Oh, ahora yo sé, esta iglesia tiene un propósito de formar, de restaurar, de edificar y enviar. O esta iglesia tiene una información para formar personas para ministrar en la ciudad o para ministrar las naciones. Pero siempre tenemos que seguir lo que Dios está dando a su iglesia y tener claro cuál es lo que Dios quiere que hacemos con la iglesia. Viene el segundo paso en la iglesia, en la formación autónoma. Vas a la iglesia y llega a la fase de Hebrón. La fase de Hebrón es una iglesia donde empieza a formar relaciones. Ya la gente se lleva bien, ya la gente se está bien. Hay peligros cuando tú te quedas en la iglesia en una fase de demasiado mucho tiempo. Por ejemplo, si quedamos en la fase de orar por mucho tiempo, nunca salgamos y andamos ahí perambulando, no sabemos dónde vamos porque no hay visión clara. En la iglesia de Hebrón hay pactos, hay compromisos, hay matrimonio, matrimonio entre padre y hijo, como Ruth hizo con Noemí, como Eliseo hizo con Elías. Hay una relación estrecha que casi somos inseparables, porque la relación que formamos en la cueva sigue desarrollándose en Adulam.
Recuérdense los hombres de David en la cueva. Siguió con él cuando salieron de la cueva. Formó ellos un grupo inseparable, fieles hasta la muerte, peleando a su lado. Y eso es lo que tenemos que formar. Las relaciones son tan estrechas, tan sólidas, que ellos están ahí al lado suyo. En la fase de Hebrón, te puede ver un ejemplo de ella en 2 Samuel 5, 1 al 3, donde dice David, que hablando, es cierto que ustedes son ahora hueso y carne mía. Los hijos de los tribus de Israel se formaron una unión matrimonial de hueso y carne con David. Eso es un tiempo donde ellos están ahora uno en Ejad, como un cuerpo. Si golpea a mi hermano, yo lo recibo. Si hace daño a mi hermana, yo lo siento también. Es un tiempo que la iglesia está en esa etapa de unicidad, de que están como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Es una parte de fase donde la iglesia tiene que llegar a transicionarse en ella. No que yo no me siento con aquel hermano porque me habló mal, me miró mal, o no que me siento con aquel hermano porque yo me siento aquí cómodo, yo estoy, yo no ando con ellos, yo no ando con el otro. No, hermanos, nosotros no podemos estar con esas indiferencias uno con el otro. Tenemos que tolerarnos. El amor perfecto todo lo soporta, todo lo tolera. Tenemos que aprender cómo soportar unos a otros, cómo vivir uno con el otro, cómo nosotros podemos llegar a ese nivel de un espíritu unánimo en Cristo. Porque ahí en el fase de Hebrón, de espíritu que está unánimo, donde cae el Espíritu Santo, la iglesia primitiva, cuando llegó a ese estado que estaban en un mismo acuerdo, en un mismo espíritu, en un mismo ánimo, entonces el Espíritu Santo cayó. Importantísimo que nosotros no dejamos que el espíritu de individualismo, egoísmo, separatismo, clasismo, racismo, separa el cuerpo de Cristo. No puede funcionar en la iglesia de Cristo. Entonces es importante que llegamos al hermano de Hebrón, donde estamos comiendo un asado juntos, donde estamos nosotros celebrando juntos, adorando juntos. Hago un culto de adoración solamente para adorar juntos. Hago un momento de compartir comida, como decimos allá, con todos los hermanos compartiendo juntos en armonía. Amo las cosas que provocan que el cuerpo se une una y otra vez. Pero cuidado, que no permanecemos en esto. Ay, qué rico, la iglesia está siempre unido, muchos asados, mucha comida, muchos juntos, pero quedamos en activismo y dejamos espiritualidad caer a un lado. Hay que tener un balance, un equilibrio. Por eso hay un tiempo para todo, como dice Eclesiastés. Hay un tiempo para esto, hay un tiempo para aquel cosa. Hay un tiempo para todo. Y la iglesia tiene que tener un equilibrio, que no estamos mucho en la comedera, juntándose para comer. Porque cristiano, te digo, es bueno para comer, bueno para juntar para comer, pero es difícil que se junten para estudiar la palabra. Si hay un estudio bíblico, llegan 7. Si hay una comida de la iglesia, llegan 700. ¿Cómo así? Es la misma cosa que pasa, que la gente está buscando los panes y los peces por encima de la palabra que viene Jesucristo dando. Es tiempo que la iglesia empieza a salir de esa fase, salir de Hebrón y llega a Sión. Aleluya por Sión. Segundo Samuel 5, versículos 6 al 7, habla de Sión. Es una fortaleza, un lugar de firmeza, es un lugar donde la iglesia no se cae, es un lugar de reposo, es un lugar donde Dios mismo, que Él escogió este lugar, donde el hombre ha sido perfecto. Véalo, tú puedes verlo también en Hebreos 12, 22 al 24, que tú has llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente. Nuestro meta, esto me va a meter un problema. Todo el mundo quiere para el cielo, pero nadie quiere llegar a Sión. Y la Biblia dice, es ahí donde Dios escogió. Y pensamos que Sión está en el cielo. Pero Sión es el lugar donde Dios y el hombre une en paz, reposo, la luna de miel, donde el esposo está de luna de miel con su iglesia. Eso es Sión. Y podemos leer más de eso. Hay un estudio más de eso en Salmos 9, versículo 11, Salmo 87 también,
la iglesia donde llega el lugar de madurez, la iglesia que está llegando en posición de maduro. Ya no somos niños chillando ni llorando. Yo quiero, yo necesito, dame, dame, dame. Ya venimos aquí para adorarte, venimos aquí para bendecirte, venimos aquí para ¿qué yo puedo hacer, Señor? Pastor, ¿qué necesitas? Yo estoy aquí para ofrendar, no buscando ofrenda. Yo estoy aquí para ayudar al cuerpo a llegar a Cristo, no para retroceder el cuerpo de Cristo. Tenemos que migrar de gloria en gloria, victoria en victoria, poder en poder. Tenemos que dejar de estar en la valle de Bacá y buscar a subir al monte la presencia de Dios, donde la presencia permanezca en nosotros y nosotros en Él. Tenemos que llegar al lugar donde estamos con Moisés, que la misma espalda de Dios causó que Moisés brillaba. Tenemos que estar en ese lugar del monte de transfiguración, en los montes, es donde Dios está. Dios viene y su pie va a tocar el monte. Significa que es un lugar de presencia alto y sublime. Entonces, iglesia, tenemos que buscar Sión. Nuestro meta es llevar la iglesia a Sión, porque dice la Biblia, ahí está Dios esperando, ahí está Dios en esa posición donde estamos en la realidad presente. La posición de verdad ha llegado a ser una verdadera, una práctica verdadera en nuestras vidas. Ya no luchamos contra el pecado, ya no estamos luchando contra tonteras, porque nuestra mente está en Él. Nuestro espíritu está en Él. Nosotros estamos conectados en Él. Ya no estoy luchando con estas cosas que del pasado. La cosa más difícil, mira, esto es una chapita para ustedes. Prenden sus camaritas, no te descuestan, no te desconectan. Camaritas, por favor. Esto es una chapita para ustedes. Lo más difícil para Dios es cambiar la voluntad del hombre. Wow. Wow. Podemos ver esto en Éxodo 13, versículos 17 y 18. Dios sacó a Israel de Egipto, pero Dios tuvo que llevar a Egipto por el camino más largo porque tenía temor si ellos se enfrentan a una guerra con los filisteos, se vuelven atrás. Aunque salió Israel armados, equipados, con todos oros y riquezas, Dios dijo, yo me preocupo por esta gente porque tiene una mentalidad de esclavitud, una mente de esclavos. Y a veces nosotros no entendemos que el camino por el desierto es para matar esa mentalidad que está en ti. Y Dios quiere que tú conviertas en un hijo que es más que un vencedor. Un hijo que puede conquistar la promesa de Dios. Un hijo que entra a los cielos y baja su bendición a la tierra. Y para hacer eso tiene que romper el coco y llevarte a una dimensión donde Dios dice, he aquí yo pongo mi mente, mi espíritu en ti. Y nada, tú tienes temor de nada. No temas a nada, porque Dios está en ti. Más fuerte es el que está en, Dios está en mí que lo que está fuera de mí. Entonces tenemos que cambiar nuestro chip. La gente preocupada, ay, si cae en pecado, porque tiene la mente humana pecaminoso. Pero si tu mente está en Él, si tu espíritu está unido en Él, si tú vives para Él, tú no luchas con pecado. Tú venciste el pecado y ya vives en espíritu de verdad, vives en rectitud, vives en santidad. La Biblia dice ser perfecto, ser santo. No dice inténtalo, si te funciona, felicidad, si no, me da pena. Entonces, pueblo mío, te digo que el problema no es para Dios. Dios con 10 plagas, mira, yo digo una cosa, esto es el Espíritu Santo hablando. Imagínate la voluntad del mundo representado aquí en Éxodo. Acabaron de pasar 10 plagas. Faraón perdió el primer nacido de toda su casa, el primer nacido de todos sus granados, el primer nacido de todo el pueblo que no tenía la sangre sobre los puertas. Y él está ahí está pensando, ¿quién va a trabajar los pirámides?
¿Quién va a servir el vino? ¿Quién va a cocinar el pan? ¿Quién va a limpiar mi cama? ¿Quién va a regar ¿quién va a hacer esto? Y se cae detrás de esta gente. Después de 10 plagas. No sé si usted me está entendiendo, pero yo no quiero nada que ver con esa gente. Si tú estás en tu mente, en tu juicio sana, ¿qué quiere usted con los judíos, con los hebreos? ¿Qué quiere con ellos? Si esta gente son mala suerte. Pero la voluntad de Faraón era tan fuerte que después de 10 plagas cayó detrás de Israel para volverlo a su tierra. ¿Y qué pasó con eso? Causó la muerte del ejército más grande del mundo, el ejército de Egipto, conjunto con Faraón. Ahora giramos la mesa. Los israelitas, los hebreos, después de ser testigos de 10 plagas, después de ver todo lo que Dios hizo con ellos para liberarlo de 400 años y más de esclavitud, después de ver la mano de Dios abrir el mar rojo, estos locos quieren mover a Egipto. ¿Qué onda? Porque un líder se me levantó. ¿Sabes qué? Extrañaba la mostaza. ¿Quién extraña mostaza? ¿Sabes qué? Era mejor allá. Porque tenemos carne asado, tenemos vino, tenemos comida. Y aquí hay pan todos los días, pan y agua. Yo estoy cansado de pan y agua. Déjame decirte, hermanos, si yo estoy en el desierto y Dios me tiene cubierto con una sombra en el día, yo estoy en el desierto y Dios me supla agua limpia, agua filtrada, agua pura todos los días. Yo estoy en el desierto, Dios me está mandando pan fresco del cielo todos los días. Yo estoy debajo de la sombra del Altísimo. Yo estoy contento y feliz porque yo sé que Él tiene cuidado de mí. Agua gratis, luz gratis. Oh, Dios mío, también tenía pan gratis. Y por encima de todo tenía salud médica gratis. Por si alguien está enfermo, mira el serpiente que está ahí, que está colgado en la madera y te será sano. ¡Hey! Nadie tiene que pagar por el médico. No tiene que pagar por la visita médica, sacar cita. Mira a Cristo y serás sano. Y esto es la iglesia que queremos levantar hoy día. Que nuestros ojos están puestos en lo que estás arriba, no que estás abajo. Porque Dios está en nosotros. Aleluya. Esta es iglesia que Dios quiere levantar, que es una iglesia fuerte, que el nombre que tiene es un nombre, no un nombre porque el otro tiene el mismo nombre que nosotros, no, un nombre que lo identifica de qué parte de Cristo tú eres, un nombre que identifica qué tipo de siervo eres tú, un nombre que muestra que tú eres parte de mi cuerpo, iglesia. Tú no tienes que tener el mismo nombre que yo, ni yo que usted, porque tenemos un nombre que está por encima de todos los nombres, lo cual es Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Esa es la iglesia de Cristo hoy día. No una denominación, no una religión, una familia con el nombre de Jesucristo en la frente. Los pensamientos de Dios están en nosotros. Amén. Bueno, tenemos la parte que identifica al hombre establecido, su integridad, lo que hace el hombre establecido, que es una posición de conquista en Sion. Nosotros tenemos que ser personas íntegras, transparentes. Metemos la pata, no somos perfectos todavía, estamos en proceso, pero reconocemos cuando metimos la pata y vamos a la posición de conquistar constantemente, porque esa es la parte de conquista, que hay un aumento en su poder. La iglesia de Jesucristo, el Salmo 84:7, es uno que va de poder en poder. Y es una iglesia que sea más fuerte y se sigue fortaleciendo aún más. No una iglesia débil, una iglesia tan fuerte que las puertas de Hades no prevalecen contra ella. No una iglesia dice, ay, pastor, el diablo me tiene rodeado. Arrepiéntate, hermana. Arrepiéntate, hermano. El diablo no te tiene a ti en nada. Lo que pasa es que tú eres tu peor enemigo. Tu mente, tu manera de pensar. La iglesia llega al lugar donde hay un lugar estable, un reposo estable, porque la iglesia está brillando más que nunca. La iglesia está como Salmo 4:18, como Isaías 40:31.
La iglesia está renovando sus fuerzas. La iglesia brilla más que nunca. Como dice 2 Corintios 3:18, la iglesia tiene la imagen de Dios de gloria en gloria. Esto es un principio personal de desarrollo cualitativo en aumento, en crecimiento, no numérico, en calidad, crecimiento. Cuando tú ves a tu hijo creciendo, no es que tu hijo se multiplica, tu hijo crezca en estatura. Eso es donde se mide el crecimiento, que el Hijo de Dios está creciendo en estatura. La iglesia no se mide con números, la iglesia se mide con crecimiento de carácter, estatura. La iglesia se mide con el comportamiento de un posicionamiento en Cristo, creciendo constantemente en Cristo. Eso es una iglesia estable, la mente estable, un espíritu estable, no sube y bajones, está con estabilidad. Salmo 125:1. Aquellos que confían en el Señor son como el monte Sión, lo cual no puede ser movido. La iglesia es como un monte de Sión, porque confiamos en el Señor. Segundo Samuel 7:11-16, donde nosotros tenemos que, desde el tiempo que yo te comandó jueces, o tener jueces sobre mi pueblo, Dios mandó jueces sobre su pueblo. He causado que usted reposo de todos tus enemigos. Cuando hay jueces, cuando hay líderes, cuando hay padres espirituales sobre la iglesia de fe, la iglesia de Jesucristo, la iglesia está en reposo. Como la iglesia católica dice, por gloria a Dios tenemos papa. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo no puede decir gloria a Dios? Tenemos un hombre que es como un padre para nosotros. Nos ama, nos quiere, nos instruye, nos cuida, nos alimenta. Es una iglesia estable, Señor. Llegamos al punto donde está la iglesia ahora, unos asuntos que la iglesia es, y voy saltando por causa del tiempo, la iglesia tiene algunos asuntos que es como una iglesia que tiene un pacto con la arca. Es decir, no es que hay una arca en la iglesia físicamente, pero hay una evidencia que la iglesia tiene una relación íntima, estrecha, con tres cosas que están en el arca: la ley, la unicidad y lo que es la maná, la palabra. La iglesia tiene una relación estrecha e íntima con la palabra de Dios. La iglesia tiene una relación íntima, estrecha con la unicidad, el espíritu de Ejad, de ser uno en Dios. La iglesia tiene un respeto por la autoridad, la barra de Aarón que florece. La iglesia tiene un respeto por la autoridad que está puesto en ella y reconoce la autoridad de Dios en ella. Entonces la iglesia, esa iglesia siempre tiene maná fresco, pan fresco, palabra fresco, revelación fresco. La iglesia tiene cosas que muestran que hay una dirección precisa donde vamos creciendo, mirando. La hermana Jackie, José y Maritza y todos que ustedes conocieron allá son personas que han crecido conmigo por más de 10 años, andando conmigo en días y noches conmigo. Me conocen en mis momentos con dificultad y momentos con gloria, pero solo estamos nosotros siempre cubriendo unos a otros para llegar a una meta: levantar Cristo en su iglesia. Mi esposa es uno conmigo. Por eso yo no digo nada de ella sola, porque ella es parte de mí, mi ishti, mi hueso, mi costilla. Usted no dice, ay, yo y mi costilla vamos a tu casa. No, tu costilla anda contigo, no sé que tú estás. Tu costilla es parte de ti. Así que cuando yo digo yo estoy hablando de mi esposa y yo, porque somos uno en el Señor. Amén, mi esposita. Así que tenemos que llevar nosotros en ese nivel de comportamiento, de pensamiento, de entender que qué es que valida este sistema del hombre establecido. Y ustedes pasaron por muchos versículos bíblicos, pero lo más importante se muestra en Números 27, 16 a 17, que es diciendo que el Señor, deja que el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, ponga un hombre sobre la congregación, quien puede ir delante de ellos
y ir antes de ellos y guiarlos a ellos dentro y fuera y traerlos. Y en esa congregación del Señor puede ser como que no sean como ovejas que no tienen pastor. Importante esa palabra. Tenemos que entender que hay 4 requerimientos de esta transición de iglesia. 1, la iglesia para transicionarse necesita un líder legítimo, un rey. La unción del rey. Voy a hablar de eso otro día, la unción del rey. Pero tiene que tener esa cualidad de unción del rey. David es un cuadro, es el líder legítimo. Y es por este tiempo, David, cuando era un niño, era inmaduro, pero cuando creció y fue divinamente asignado, no podía pasar por este hombre para llegar a Dios. Tenía que pasar por David. David era un rey que nunca peleó una guerra. David era un rey que siempre tenía un corazón de adorar a Dios. David era un rey que cuando fue confrontado dijo, amén, me arrepiento de una vez. No dio excusas, no escondió nada. David sometió y entendió que esto es el modelo que Dios quiere para su iglesia. Número 2, una requisición para una iglesia que está en transición es que tiene un equipo ministerial. El rey y sus hombres o mujeres. El rey y su equipo. Esto es algo que tenemos que tener claro, que la iglesia que está transicionando no es solamente el pastor, es el pastor y su equipo. Vamos, siguiente es lo que es la transformación mental, es que mente de iglesia, es que ellos, cuando ve que David tuvo que expulsar los cojos, los ciegos, no representa a aquellas personas que no pueden caminar o no tienen visión, pero representa personas que tienen una mentalidad de cojo, la mentalidad de personas que, ay, no puedo, y no pueden ejecutar un propósito de Dios porque siempre está poniendo límites. No tiene visión porque siempre ve las cosas oscuras, negativas. No puede avanzar porque su visión está ocultado, pesimística. Vea que no, ¿cómo podemos? Es que hay gigantes en la tierra, ¿cómo vamos a conquistarlo? No vean que Dios está con ellos. Una iglesia que tiene que quitar esa mentalidad que no podemos. Y una iglesia que dice, sí, todo podemos en Cristo Jesús. Podemos, pastor. Podemos, hermanos. Sí podemos llegar. Wow, ¿cuánto cuesta llegar allá? No, eso es muy caro. Deja de decir eso es muy caro, porque no es tu plata. La plata no es tuya, la plata es de Dios. Y cuando Dios dice, tú puedes llegar ahí, tú tienes que pensar, Dios, tú suples mis necesidades conforme tus riquezas, no las mías. Voy en tu nombre, Señor. Voy en tu nombre y vaya en fe. Vaya en fe. Y el punto de Dios tiene la iglesia que quita ese mentalidad que estamos tolerando estos pobres mentalidades muchas veces. La lucha grande, como yo dijo, la lucha grande muchas veces con la misma iglesia. Los sacamos del pecado, los llevamos a un lugar donde están siendo alimentados y transformados en Cristo. Pero la mente humana en ellos es una cosa tan difícil que ni Dios puede trabajar con ellos. Recuerdo que dijo antes que Dios sacó a Israel con 10 plagas. En 30 días Israel estaba libre y fuera. Pero con 40 años tuvo Dios que trabajar para matar la mentalidad de un esclavo. Dios no pudo cambiar la mente de los israelitas porque era tan acostumbrado de vivir como esclavos, no sabían cómo vivir como reyes y sacerdotes. Y por muchos años la iglesia ha sido esclavizado, que los pastores dicen que ustedes son pecadores, van para el infierno, no merecen salvación, y gritan y te mandan y te dicen, pero Dios dice, hoy te santifico mi iglesia, hoy te levanto mi iglesia, hoy tú eres mi esposa iglesia, hoy nos casamos, y si está conmigo, está en mí, vamos a Sion. Borra todas esas cosas que soltaron del púlpito que tú no eres digno. Y mira al rostro de Cristo y dice, yo soy digno, Señor. Porque yo recibo tu palabra, yo recibo tu presencia, yo recibo tu espíritu, yo reconozco ya lo que pasó, pasó.
No voy a volver a vivir de memoria de mis pasados. Voy a vivir de la visión de mi futuro. La iglesia tiene que cambiar su chip y empieza a mirar hacia adelante, hacia el monte, hacia la tierra prometida y deja de mirar los obstáculos. El río Jordán no es un obstáculo. El río Jordán es un punto de transición de una iglesia circuncidada a la tierra conquistada en nombre de Jesús. Usted sabe, yo soy violento. Y me emociona tanto la palabra del Señor porque necesito que la iglesia quítase mentalidad de la orfandad, quítase mentalidad que yo no puedo, yo no tengo, es que soy pobre. Tú no eres pobre. Aunque te falta un poco de liquidez hoy mismo, pero eso es una posición de transición. Es temporal, no es permanente. Porque ya Dios tiene tu cofre, tu bendición, tu tesoro. Está en la palabra. La palabra te libera. La palabra te restaura. La palabra prospera en ti. Y la palabra muestra que es un lugar. Mira, cuando David conquistó la ciudad de Jerusalén en aquellos tiempos, la ciudad, cuando conquistó la ciudad, entró por los acueductos. Significa la estrategia para capturar el pueblo de Dios es por medio donde fluye la palabra. Porque el agua es palabra y donde fluye la palabra, la iglesia se vuelve una iglesia conquistadora. Válido este sistema. Muchos quejan contra ella. Y le digo esto porque nosotros tenemos que, yo voy a resumir muy rápido. Ya usted sabe las calificaciones no hemos establecido porque usted estudió eso, si no puede mirar los videos. Pero voy a resumir en un párrafo qué es lo que es la segunda compañía. Porque cada vez que ustedes se complican, porque hay mucho material, tenemos nosotros los apóstoles, tenemos que trabajar de manera de simplificarla, que tú lo recibes con sencillez de corazón. Siempre en la Biblia hay un hombre y una mujer. Siempre en la Biblia, cuando no hay un hombre con mujer, hay otro hombre que cubra ese hombre. ¿Está entendiendo? Siempre hay un hombre que cubre a esa mujer. Siempre hay un hombre que está detrás. La mujer es una cobertura para el marido. ¿Sabía eso? La mujer es una cobertura para el marido. El marido es la fuerza que provea, que proteja, que sustenta. Pero la mujer es la cobertura del marido. La mujer es la gloria del hombre. Y la mujer tiene que entender que ella cubre y proteja, como la costilla cubre el corazón y el pulmón. Si tú golpeas la costilla de tal manera que se quiebra y la costilla perfora la pleuresis y perfora el pulmón, se colapsa el pulmón y el hombre se muere asfixiándose sin aire. Si esa costilla perfora y causa un daño al corazón, también hay sangrante por dentro, porque la costilla, su propósito es de cuidar la inspiración y palpitación del corazón. El trabajo de la costilla es cuidar el cuerpo interno. El trabajo de la mujer en Cristo es cuidar del cuerpo interno, la parte íntima de su marido. Y tenemos que tomar eso seriamente. Si un hombre no tiene costilla, no puede respirar, no puede inspirar. Entonces, ¿qué pasa si un hombre no tiene esposa? Dios pone un escudero que cubre la coraza, cubre el corazón y el pecho, para que cualquier cosa que venga no caiga contra él. Y lo mismo, si una mujer pastora es soltera, Dios manda una persona que cubre el área sentimental, emocional, inspiracional de esa mujer y se llama un padre espiritual.
Hemos eliminado esas cosas pensando que, ay, como no tenía esposo, no puede predicar. Mentira. Si así, Pablo está descalificado. Si es así, Elías descalificado. Si es así, Gedeón descalificado. Y obviamente Sansón descalificado. Pero son todos escogidos por Dios, puestos por Dios. Lo que pasa es que su carácter en otros momentos tenían que entender, necesito una persona que me cubre, que ande conmigo de lado a lado. Jesús tenía muchos escuderos, pero siempre tenían 2 o 3 a su lado. Siendo hijo de Dios, se preocuparon los discípulos cuando vieron al maestro solo en el pozo en Samaria. Se preocuparon. No porque Jesús iba a caer en tentación o en fornicación. Se preocuparon por su testimonio y lo cubrieron a él. Nosotros tenemos que empezar a cuidar el testimonio de nuestros pastores, nuestros líderes, no hablando de ellos, cubriendo su desnudez. No exponiéndolos, pero cubriéndolos y cuidándolos, porque en ellos está tu gracia, está tu palabra que Dios va a dar a ti. El hombre de segunda compañía tiene que cuidar el hombre establecido porque sabe que el depósito que está en él es su herencia que viene hacia mí. Y viene un buen tiempo, pero mientras yo estoy sometido a esta persona, cuando yo estoy obedeciendo a esta persona, cuando yo estoy completamente transparente con esta persona, la gracia que está en él o ella empieza a fluir en mi vida. Aleluya. Porque esa gracia, esa unción viene fluyendo de arriba hacia abajo, como dice el Salmo 133, de la cabeza hasta la barba, que está pegado a la cabeza de Cristo, los líderes, los maduros, la barba, que da la vestidura, que es el cuerpo, la iglesia, el carácter, llega hasta la parte más abajo del borde de su manto y hasta los pies. Es ahí en los pies donde fluye vida eterna y bendición. No acá arriba, en los pies. Todo el mundo quiere estar pegado con la cabeza. Pero hermosos son los pies de aquellos que llevan el evangelio de Dios. Hermosos los pies. Por eso cuando Cristo fue crucificado, sus pies estaban a nivel de la cabeza. Otro tema, otro día. Pero el segundo compañero de hombres tenemos que hacer todo posible para no cargar el pastor o pastora. Todo posible para liberar la carga de pastora. Porque el arca, la presencia de Dios se lleva con un grupo, no con uno solo. Dígame, háblame. Yo sé que tú estás lejos, pero yo no estoy sordo. Si no estás de acuerdo, si tienes una pregunta y una escritura, hágalo. Sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy es el tiempo, Amén, hermanos. gloria Si a tienes Cristo. cualquier pregunta, cualquier cosa que tienes que preguntar, hágalo. No te quedes callado. No dejas las preguntas en tu cabeza. Si sabes qué, no sé, no estoy seguro. Es una mente tormentada, insegura, indisciplinado. No sé. Después se queda con las preguntas, la inquietud se queda ahí, no le contesta. Inmediatamente viene el enemigo para hacer qué? Para tumbarte. Porque el inquietud, mucho después se convierte en un argumento. Y el argumento se convierte en una fortaleza. Y ya tú estás preso en tus propios pensamientos, lo cual está en contra del pensamiento del reino de Dios. Como dice el mexicano, toma esa pastilla sin agua. Hermanos, yo sé que es violento, es dura la palabra, pero si quieren palabras muy dulce, muy suave, tenemos un salón cuna para los cristianos, donde puedes cantar coritos y puedes ir estudiando versículos bíblicos y ahí te quedas, pero nada va a pasar ahí. Tienes que madurar en Cristo, tienes que ir a la estatura. Jesús creció, la iglesia tiene que crecer, no en números, en estatura, en carácter, en Cristo Jesús.
Benditos son ustedes por escuchar. Eso es el resumen total del tema del hombre establecido y según compañía. Usted tiene muchas cosas Amén. profundas. Les Gloria a pide Dios. perdón porque te dieron un estudio de la escuela bíblica online, pero ya son muy preparados. Diga, Pastor Ibarra. Sí, aquí estamos atentos. Muy buena enseñanza, una confirmación y muchas gracias, Pastor James, por esa pasión que tiene para compartir las verdades que se tienen que ser enseñadas a la iglesia. Estamos ansiosos. Ya te extraño mucho. Te mando mensajes y estoy extrañándote mucho. Y les quiero pedir, por favor, ustedes, no por nada, nadie sabe esto en mi ministerio, tampoco no dijo nada en mi ministerio, solamente mi esposa que sabe. Mi mamá cayó ayer en el hospital, se rompió su cadera, tuvieron que llevarla a la ambulancia. Ella tiene 90 años de edad y lo operaron esta mañana temprano y ya está mejor, salió de cirugía. Pero esto fue algo que muy brave porque es muy peligroso operar a una mujer de esa edad con anestesia. Así que ella salió bien, está en tranquilidad y yo tengo que hacer un viajecito de Gracias a urgente Dios. para que ella pueda ser bajo cuidado en un lugar mejor. Muchas veces es difícil en los Estados Unidos, nuestros padres, tener un lugar donde cuidamos. Yo quería traerlo aquí a Chile para cuidarla a ella, pero parece que tenemos que llevar un chileno para allá para cuidarla a ella allá. O un mexicano. Para que pueda cuidarla, porque sí es difícil, pero gracias Señor que está mejor. Les pido que lo guarden en oración, porque para mí fue difícil visitarla, no me reconocía. Sí. El nombre de ella es Raquel Jones. Raquel Jones. Puedo orar por ella por nombre y apellido. Así estamos. Pero para nosotros seguimos la palabra de Dios, seguimos. Para mí fue muy difícil aquí en Chile porque mi esposa y yo, ambos, mientras estábamos ministrando en este país, perdimos nuestros padres y no podíamos nosotros regresar para enterrarlos. Es un compromiso. Vivimos muy lejos de ustedes y de los Estados Unidos más lejos todavía. Es difícil. Ellos estaban ministrando a una conferencia de matrimonio aquí en Valdivia y antes de empezar la conferencia sentí en mi espíritu mi papá se partió y llamé a mi hermana y dice, mi papá murió, y dije que sí, murió. ¿Cómo supiste? Me sentí que cuando se fue, pero me tocó el día entero ministrar a un gran grupo de parejas y nadie supo, nadie sabía hasta el final cuando dijo, mi papá falleció en la mañana. Y uno tiene que mantenerse tan firme en esta palabra que pasa cosas a tus familiares, tu esposo, tu hijo, o sea, quien sea en tu familia, pasa algo, tú tienes que mantenerte firme sabiendo que tu llamado va por encima. Muchas veces otros no entienden, pero el llamado va por encima. Y otro día voy a leer versículo por versículo donde muchos hombres de Dios tuvieron que llevar el cuerpo de sus padres o el cuerpo de sus abuelos o el cuerpo de alguien al lugar de enterrarlo años después. El velorio de Jacob fue 430 años después. ¿Sí o no, Ibarra? Sí, a la salida de Egipto se llevaron sus... Hicieron una ceremonia. Se dieron una ceremonia para él. José hizo ceremonia cuando murió su papá, pero después hicieron otra ceremonia, un proceso de llevar sus restos para enterrarlo donde tenía que ser enterrado. Imagínense. Esta iglesia tenemos mucho que aprender. ¿Cuáles son los principios, las prioridades de Dios en nuestra vida? Así que benditos son ustedes, hijos del Altísimo. Los felicito, les queremos mucho. Los veremos el próximo miércoles con lapicero y cuadernos y lentes y cámaras para tomar ese examen del hombre establecido y según compañía
no te compliques tantos. En este curso no hay nadie que puede fallar no hay pérdida, no hay fallo aquí. Porque si no pasó, es que usted quizás, alguna persona tiene temor de exámenes, pero lo más importante es que en tu vida, esta palabra da testimonio y ejemplo que sí, usted ha vencido el mundo. ¿Hay una pregunta ahí? Amén. No hay preguntas. Bueno, qué bueno verlos ustedes otra vez. Le despido, abran sus micrófonos, profetizan, declaran, saludan, tiran besos, tiran flores. Si hay un mariachi por ahí que quiere cantar, canta. Amén. Dios bendiga. Amén. Deseamos que Bendiciones. Gracias, Dios los bendiga. nuestra hermana Bendecidos Raquel mis hermanos, les amamos mucho. Saludos, pastora Donirán. Un abrazo fuerte a todos los hermanos de México, hermano. Jacqueline, de Colombia. Bendecido pastor. Santa María, gracias. Dios les bendiga a nuestros hermanos de Hermanos, Dios los Colombia. bendiga. No se olviden de estudiar, repasen sus apuntes. Tienen una semana para repasar, así que nos vemos la otra semana. Bendecidos, hermana. les amamos mucho. Ay, adiós, adiós. Amén, Dios los bendiga. Los Primero Dios. videos en el grupo. Usted puede repasar los videos en el grupo, ¿ok?